de la aplicación de la definición de derivada para calcular la derivada de esta función. Entonces, el primer paso que debemos de realizar es identificar los elementos que necesitamos para calcular la derivada. Se va a aplicar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, f de x es la función de nuestro ejercicio. Vamos a nosotros a calcular f de x más h antes de la sustitución de la fórmula tal cual para que sea más sencillo. Entonces, esta es nuestra función y vamos a calcular f de x más h. Lo que vamos a hacer es identificar en la función original dónde se encuentra la x para que en ese espacio nosotros lo cambiemos por x más h. Entonces vamos a poner nuestra raíz, vamos a escribir el 2 más 3 y aquí en lugar de la x voy a poner un paréntesis y es donde vamos a escribir x más h. Entonces una vez que tenemos preparados los elementos, pues ahora sí vamos a sustituir en la fórmula. Quedaría de la siguiente manera. La derivada f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que sería la que acabamos de calcular. Entonces vamos a poner raíz de 2 más 3x más h y se le va a restar, como indica la fórmula, f de x. Entonces le vamos a restar raíz de 2 más 3x. Vamos a poner la línea de la división porque se divide entre h. Entonces, esta expresión que tenemos aquí sería la sustitución en la fórmula. Para calcular la derivada hay que calcular el límite de esta expresión. Sin embargo, si sustituyéramos directamente el 0, en donde está la h, tendríamos una división entre 0. Así de que eso quedaría indefinido, por lo cual debemos de hacer algunas modificaciones o aplicar una estrategia para que esta expresión sea simplificada a una expresión donde sí podamos sustituir el 0. Entonces lo que vamos a hacer es observar que en el numerador tenemos una resta de dos términos. Entonces, para lo cual nosotros vamos a aplicar que vamos a multiplicar la expresión por su conjugado. El conjugado es escribir otra vez los mismos términos que tenemos, pero en lugar de que estén como resta, va a ser una suma. Entonces vamos a multiplicar nuestra expresión por raíz de 2 más 3 por x más h más raíz de 2 más 3x, y todo esto lo vamos a dividir también por la misma expresión que escribimos en este numerador, puesto que si hacemos esto sería como multiplicar por 1, es como un 1 disfrazado, por decirlo de alguna manera, ya que si dividimos la expresión entre ella misma nos da 1. Entonces el hacer esto me permite modificarlo para que sí podamos aplicar el límite. Nos quedaría de la siguiente manera: f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Y como la multiplicación que tenemos es de binomios conjugados, porque precisamente eso fue lo que aplicamos, hay una regla que dice que cuando tenemos binomios conjugados y se están multiplicando, lo que vamos a hacer de forma inmediata para tener el resultado es que el primer término se va a elevar al cuadrado y le voy a restar el cuadrado del segundo término, sin tener que multiplicar este por el otro, y así todos multiplicarlos y simplificar. Entonces vamos a aplicar la regla que nos lleva a un resultado directo. Entonces el primer término quedaría raíz de 2 más 3 por x más h, y esto va a quedar al cuadrado, menos 2 más 3x al cuadrado, y en el denominador sí debemos de realizar la multiplicación. Ya hicimos numerador por numerador, que sería esta expresión, y ahora sería denominador por denominador. Así de que la h va a multiplicar a la raíz de 2 más 3 por x más h más raíz de 2 más 3x. Bien. Una vez que tenemos esta expresión, vamos a realizar las operaciones de modo que simplifiquemos lo más posible la expresión. Entonces vamos a desarrollar el cuadrado y nos quedaría que la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de, y hay otra regla que hay que recordar.
La raíz elevada al cuadrado son operaciones inversas, de modo tal que podemos eliminar la raíz con el cuadrado y así nada más nos vamos a quedar por la parte interna, que es la expresión que está dentro de la raíz. Nos quedaría únicamente 2 más 3 por x más h menos 2 más 3x. Aquí es importante mencionar que la resta se le va a restar toda la expresión que está dentro de la raíz, por eso me auxilié de un paréntesis para que no caigamos en el error de omitir el signo. Y en el denominador va a quedar exactamente igual. Seguimos con simplificar esta expresión. Para ello vamos a hacer las operaciones que están indicadas en el numerador. Nos quedaría f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 más 3 por x sería 3x, más 3 por h sería 3h, menos por 2 nos daría menos 2, menos por más nos daría menos 3x, y en el denominador queda exactamente la misma expresión. Entonces, ya hicimos las operaciones, ahora vamos a identificar aquellos términos que son semejantes para simplificarlo lo más posible, y quedaría que la derivada es igual a el 2 menos 2 se elimina, el 3x menos 3x se elimina, entonces únicamente nos queda 3h. 3h se va a dividir entre h, entonces 3h se divide entre toda esta expresión. Aquí ya no hay operaciones que se puedan realizar, ya simplificamos lo más posible, por lo tanto intentamos identificar si podemos eliminar la h que está en el denominador con la del numerador, que en este caso es totalmente viable, puesto que ambas son factores en su respectivo lugar, así que podemos eliminar para que nos quede en el numerador únicamente 3. Entonces vamos a ponerlo de este lado, quedaría f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 únicamente sobre la expresión que quedó dentro del paréntesis, entonces quedaría 2 más 3 por x más h más 2 más 3x, y esto que tenemos aquí ya podemos aplicarle el límite, porque ya no nos daría una división entre 0, entonces nos quedaría f' de x es igual a 3. Noten que ya no escribí límite, porque ya estoy aplicando el límite. Solo vamos a sustituir el 0 en donde esté la h, que sería en este espacio. Entonces nos quedaría raíz de 2 más 3 por x más 0, que es donde sustituimos el valor de h, más raíz de 2 más 3x. Entonces la derivada nos queda en el numerador es 3 entre, y aquí al hacer la operación pues 0 más x más 0 nos da x, así de que únicamente nos quedaría 2 más 3x, y del otro lado también 2 más 3x. Casi terminamos nuestra derivada. Lo único que falta es simplificar esa expresión lo más posible, aunque ya esta es la derivada, hay que simplificarla. Entonces f', es decir, la derivada es igual a 3 entre, observemos que lo que está aquí en la raíz es exactamente igual que lo que está en la otra raíz, por lo tanto tengo una de estas expresiones más otra de ella misma, serían 2 iguales, por lo tanto tengo 2 raíz de 2 más 3x, y hemos llegado a la solución de nuestro ejercicio. Esta es la derivada de la expresión original. Entonces vamos a hacer un análisis del procedimiento que se realizó para poder llegar a esta derivada por medio de la definición, precisamente la definición de derivada. Entonces la función que se pedía derivar era f de x, para lo cual teníamos aquí la fórmula e identificamos que necesitábamos tanto f de x como f de x más h. Por lo tanto, de este lado se calculó f de x más h, únicamente sustituyendo en lugar de la x más h de nuestra expresión original. Cuando tenemos los elementos preparados para sustituir en la fórmula, los sustituimos aquí. Entonces, la derivada, esta es la sustitución. Sin embargo, el límite de la expresión que tenemos aquí no se podía calcular de forma directa.
por lo cual recurrimos a multiplicar por su conjugado, pero si multiplicamos por su conjugado tenemos que dividir por su conjugado para que esta expresión que yo estoy multiplicando es un 1, ya que es un 1 disfrazado, me permite modificar la expresión para que podamos calcular su límite. Hacemos las operaciones necesarias. Aquí se calculó la multiplicación de binomios conjugados, quedándonos de esta manera. Y eliminamos raíz con cuadrado, simplificamos lo más posible hasta que llegamos a esta expresión. Una vez que simplificamos lo más posible, el límite se aplica sustituyendo el h igual a 0 en donde está la h, quedándonos de esta manera y simplificado a esta. Una vez más mencionamos que esta expresión pues sí es la derivada, sin embargo se simplifica a la que tenemos de esta forma para que ya tengamos ahora sí nuestra derivada. Entonces el procedimiento implica que tú tienes que preparar tus elementos, sustituir, simplificar lo más posible, aplicar el límite y volver a simplificar. Espero que este ejercicio haya sido fácil para ti, que los pasos hayan quedado pues secuencialmente bien explicados. No olvides suscribirte para más videos como este, dejarme tus comentarios o tus dudas en este espacio y pues como siempre es un gusto estar contigo.